Buenas tardes, mi nombre es Julián Cetrini. Dentro de la segunda clase teórica de la materia que habla sobre sistema de lecturas y errores, eh, voy a explicar el método de Bessel, que es una forma de corrección para medición de ángulos horizontales, con la utilización de uno de los equipos que hemos explicado en la clase anterior, como es el teodolito. Por lo tanto, utilizaremos varios de los conceptos, tanto de sistema de lectura como errores, para poder explicar el método. Para ello definiremos los ejes principales del teodolito y las condiciones que deben cumplir cada uno de ellos. Empezaremos por el eje principal o eje vertical, que debe coincidir con la vertical del lugar definida por la dirección de la plomada, y debe pasar por el centro del círculo horizontal, como lo vemos aquí abajo en el dibujo. Otro es el círculo, el eje horizontal definido por la línea esta HH, sobre el cual gira el círculo vertical y el anteojo, y debe ser, este eje horizontal debe ser perpendicular al eje vertical que nombramos anteriormente, o sea que entre el eje BB y el eje HH debe haber 90 grados. Y por último el eje de colimación, que está definido por el cruce de los hilos del retículo y el centro del objetivo con el cual nosotros visualizamos y colimamos un punto a distancia. Este eje debe ser perpendicular al eje horizontal HH, por lo tanto debe haber 90 grados entre el eje de colimación y el eje horizontal o secundario. Estas condiciones de perpendicularidad son aseguradas por el fabricante en el momento de la entrega de los equipos, cuando uno los compra, digamos. Pero la cátedra tiene ya unos equipos con algún tiempo ya de uso, en el cual van perdiendo esa perpendicularidad entre los ejes, y por lo tanto van apareciendo algunos de los errores que mencionamos a continuación, que son error de colimación, cuando pierde la perpendicularidad entre el eje de colimación y el eje secundario; el error de inclinación, cuando pierde perpendicularidad entre la vertical o el eje vertical y el eje secundario; el error de verticalidad, cuando el eje vertical no es coincidente con la vertical del lugar; y el error de excentricidad de la alineada, cuando el eje secundario no corta a la vertical, al eje vertical. Bueno, dicho esto, que son algunos de los conceptos que vamos a utilizar para la medición de ángulo, tenemos un esquema muy gráfico para identificar la tarea de la medición de un ángulo, con un teodolito, el cual se ve acá el limbo vertical, el limbo horizontal, un punto A con su jalón, una bandera, un punto B con su jalón correspondiente, los cuales se encuentran a diferentes alturas, y se plantea esquemáticamente el plano que contiene al equipo del teodolito que estamos trabajando en un plano vertical que contiene al punto B, que es este que estamos mostrando aquí, otro plano vertical que contiene al equipo de medición con el punto A, que es el plano que estamos mostrando por aquí, y un plano horizontal que es el plano en donde se encuentra el equipo, que es el plano horizontal en donde nosotros vamos a medir el ángulo entre esos dos puntos. Obviamente que cada uno de estos dos puntos se encuentran a una altura diferente, por lo tanto, la dirección del punto se encuentra a una altura con respecto al plano horizontal, y la dirección del punto A se encuentra a otra altura, HA, con respecto a ese plano horizontal que está definido por el equipo, digamos. Acá se puede ver también algunos elementos que se habían mencionado anteriormente, como un mojón de madera sobre el cual
está verticalizado el equipo y su eje vertical materializado por esta recta. Dicho esto, vamos a explicar muy sintéticamente, sin introducirnos tanto en la parte de errores, pero para que puedan observar la diferencia de los signos. Vamos a tomar, por ejemplo, el error de colimación. ¿Se acuerdan que el error de colimación se daba cuando el eje de colimación no era perpendicular al eje secundario? Bueno, en este caso, si el eje de colimación no tiene errores, va a girar sobre este semicírculo, su giro va a determinar este semicírculo que forma 90 grados con respecto al eje horizontal. Cuando esto no sucede porque el equipo tiene algún error en esa perpendicularidad, el eje de colimación tiene un giro a través de este ángulo C, formando en forma paralela un segundo semicírculo que tiene por nomenclatura Z'P, P'. Entonces, el valor que nosotros obtendríamos de una medición si el equipo no tuviera error es Q'. En cambio, el valor que vamos a tener si tiene error de colimación va a ser Q' más la influencia de ese error de colimación que está medido por C', que C' es el valor del ángulo C por la secante de H. Todo este gráfico, como verán aquí, está en este cuadrante, donde están los ángulos. Si nosotros damos vuelta de campana, acuérdense que vuelta de campana era el giro del anteojo sobre el eje horizontal y el giro de toda la aliada sobre el limbo horizontal 180 grados para volver a medir el mismo punto. Bueno, si damos vuelta de campana, todo este gráfico lo vamos a tener en este cuadrante. Por lo tanto, el Q' lo vamos a tener por aquí y este P segunda lo vamos a tener en este lado. Y obviamente el ángulo que se va a formar de este lado de la influencia del error de colimación va a tener un signo diferente al que tenemos en este caso. Lo mismo pasa en otro gráfico un poco más esquemático, más ilustrativo, con los errores de inclinación, donde en esta parte pueden ver el valor de E, que es la influencia del error de inclinación, con un cuadrante, y cuando damos vuelta de campana aparece en el otro cuadrante con otro signo. Dicho lo anteriormente con respecto a los signos, y aprovechando el esquema que tenemos aquí, vamos a hacer la medición de un ángulo horizontal entre dos puntos A y B representados por sus respectivos jalones. Para ello con el equipo colimamos el punto A con círculo a izquierda, colimamos el punto A y obtenemos la lectura en grados sexagesimales de ese punto. Por lo tanto, la lectura verdadera del punto A va a ser la lectura que nosotros tomamos en forma sexagesimal del punto con la incorporación de todos sus errores, que son el error de colimación, el error de inclinación, el error de verticalidad y el error de excentricidad, todos con respecto al punto A. Luego, giramos de izquierda a derecha hasta colimar el punto B, con lo cual vamos a tener este ángulo, hasta colimar el punto B y volvemos a tomar el valor de la lectura en el punto B. Para ello tenemos que la lectura verdadera del punto B va a ser la lectura que nosotros estamos observando en el equipo del punto B, más todos sus errores respectivamente al punto B. Con lo tanto, como vemos acá, la diferencia de lecturas entre el punto B y el punto A nos va a dar el ángulo alfa AB. En este caso, nombrando como alfa 1, que va a ser lectura verdadera directa del punto A menos lectura verdadera del punto B, va a ser igual a la resta de todos los componentes de las respectivas ecuaciones. Una vez que obtuvimos esto con el círculo a izquierda,
damos vuelta de campana el anteojo con respecto al eje horizontal, queda con lo cual el anteojo va a quedar mirando hacia el otro lado, damos vuelta la alidada 180 grados hasta poder hacer colimar el punto A nuevamente. Una vez que colimamos el punto A nuevamente, el círculo vertical va a estar al lado derecho, con lo cual tenemos el círculo a derecha. Tomamos la lectura del punto A, en ese caso va a ser la lectura verdadera inversa del punto A, que va a estar dada por la lectura propiamente dicha en grados sexagesimales, menos, ¿se acuerdan lo que habíamos explicado de los errores? Menos los errores de colimación, de inclinación y de excentricidad de la alidada, más el error de verticalidad, todos en el punto A. Luego colimamos el punto B del mismo modo que con el círculo izquierda, colimamos el punto B y volvemos a tomar la lectura verdadera inversa del punto B. En este caso va a ser la lectura que nosotros estamos observando en el equipo, menos de vuelta toda la ecuación correspondiente a los errores en el punto B. Del mismo modo, para obtener un alfa segunda, con el círculo derecha, volvemos a hacer la resta entre los valores que tenemos para el punto B y los valores que tenemos para el punto A. Por lo cual, vemos que nos va a quedar la lectura verdadera inversa de B menos la lectura verdadera inversa de A, va a ser igual a la resta de las lecturas inversas menos los errores de colimación, menos los errores de inclinación, más los errores de verticalidad y menos el error de excentricidad de la alidada. Con lo cual, con el círculo derecha volvemos a obtener un ángulo alfa 2. Entonces, resumiendo, con el círculo izquierda obtenemos un alfa 1, damos vuelta de campana, giramos la alidada hasta volver a colimar el punto A, volvemos, en ese caso tenemos círculo derecha, volvemos a tomar los valores de las lecturas en el punto A y en el punto B y obtenemos un alfa 2. Entonces, como tenemos dos valores de alfa, hacemos el promedio de esos dos valores de alfa y con lo cual obtenemos que se simplifican los valores anteriormente de colimación, inclinación y excentricidad de alidada de las dos ecuaciones, tanto de alfa 1 como de alfa 2. Entonces queda que alfa va a ser igual al promedio de los alfa 1 y alfa 2, o sea que va a ser la lectura directa de B menos la lectura directa de A más la inversa de B menos la inversa de A sobre 2, y lo que sí se suman son los valores de error de verticalidad, tanto del punto B como del punto A, lo cual está expresado, los errores de verticalidad, por el seno de mu' B, tangente de la altura o el ángulo HB, menos senos de tita con respecto a A, por la tangente del H con respecto a ese punto. Entonces, en conclusión, este método lo que hace es realizar un promedio entre los ángulos obtenidos en las posiciones conjugadas del anteojo, como habíamos visto con círculo izquierdo y con círculo a derecha, y nos da un valor de el ángulo horizontal que no está influenciado por los errores de colimación, de inclinación y excentricidad del eje de alidada. Pero sí está el error que no logramos reducir o eliminar, es el error de verticalidad, que la única forma de eliminarlo es verticalizando bien el aparato, con lo cual queda explicado el método de Bessel para la corrección de ángulos horizontales. Un saludo y hasta la próxima clase. Hasta luego.